Mi jefe me despidió sin saber esto. El día que me despidieron, sonreí, no por educación, sino porque supe que acababan de firmar su propia sentencia empresarial. Me llamo Gael Montoya, tengo 32 años y jamás pensé que mi nombre terminaría enterrado bajo una alfombra corporativa mientras mi trabajo sostenía un imperio que no llevaba mi cara, pero sí mis huesos. Todo empezó un lunes asqueroso, de esos que huelen a café quemado y a hipocresía reciclada. Entré a la oficina con el estómago vacío y la cabeza llena de ideas que nadie me había pedido, pero que todos usaban. Pantallas encendidas, sonrisas falsas, y ese silencio incómodo que solo existe cuando alguien sabe algo, y tú aún no. A las 9:17 de la mañana me llamaron a la sala de juntas. No era normal. Yo no iba a juntas. Yo solo ejecutaba. Así me llamaban. El que ejecuta. El que no pregunta. El que no brilla. El que no existe. Ahí estaba Rodrigo Vela, mi jefe. Traje caro, reloj obscenamente grande, ego del tamaño de su incompetencia. A su lado, recursos humanos, una mujer con cara de disculpa permanente y un tipo que ya tenía mi carpeta abierta antes de que yo me sentara. Spoiler, cuando recursos humanos sonríe, alguien va a sangrar. Rodrigo carraspeó. Siempre lo hacía cuando iba a decir una estupidez importante. Gael, hemos decidido prescindir de tus servicios. Así. Seco. Sin anestesia. Sin gracias. Sin mirarme a los ojos. Yo parpadeé. No por sorpresa. Por decepción. Esperaba algo más creativo después de 5 años dejándome la piel ahí dentro. ¿La razón? Pregunté, aunque ya la conocía. Reestructuración, dijo, como si esa palabra mágicamente limpiara la mierda moral. La empresa está tomando otro rumbo. Claro. El rumbo donde ellos se llevan el crédito y tú el silencio. Me ofrecieron una indemnización ridícula. 1 mes por año. Como si mi tiempo hubiera sido solo tiempo, y no noches sin dormir, campañas levantadas a pulso, crisis apagadas antes de que explotaran en redes. Firmé. Sí. Firmé sin pelear. Porque cuando sabes algo que los otros ignoran, discutir es vulgar. Mientras guardaba mis cosas, escuché risitas ahogadas. Compañeros que evitaban mirarme. Gente que me debía favores, ideas, ascensos indirectos. Nadie dijo nada. Nadie nunca dice nada. Antes de salir, Rodrigo se me acercó y, con esa voz de macho alfa de PowerPoint, soltó la frase que todavía me da risa negra. No es nada personal, Gael. La empresa seguirá creciendo sin ti. Lo miré. Sonreí. Y pensé, claro que sí, campeón, claro que sí. Crucé la puerta con una caja de cartón y una calma peligrosa. No estaba triste. No aún. Estaba encendido. Porque lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía, era que yo no solo trabajaba para la empresa. Yo era la empresa. La voz. La narrativa. La imagen. El rostro que todos admiraban sin saber mi nombre. Y mientras el ascensor bajaba, entendí algo con una claridad brutal. Hay errores que no se pueden corregir con dinero, ni con disculpas, ni con abogados. Y ese acababa de ser el suyo. El ascensor llegó al primer piso con un sonido metálico que me pareció un requiem. Las puertas se abrieron y nadie me miró. Perfecto. Así siempre había funcionado, invisible cuando convenía, indispensable cuando ardía todo. Salí del edificio sin voltear atrás. El sol me dio en la cara como una bofetada tardía y recién ahí sentí el golpe real. No era miedo. Era rabia. De esa que se acumula despacio, como ácido en el estómago. Caminé 2 cuadras sin rumbo hasta que mi celular vibró. Un mensaje. Luego otro. Y otro más. No de mis excompañeros. No. De clientes. Oye, ¿todo bien con la campaña? Gael, el video no cargó hoy, ¿sabes algo? Hermano, el engagement cayó raro esta mañana. Sonreí.
Humor negro puro. La empresa que seguiría creciendo sin mí ya estaba tosiendo sangre digital y apenas eran las 10. Me senté en una banca y abrí mi correo personal. Ahí estaba. El acceso que nunca cancelaron porque ni sabían que existía. El panel maestro. El corazón del monstruo. Yo no solo creaba contenido, yo diseñé la personalidad entera de la marca, tono, narrativa, respuestas automáticas, crisis protocols, storytelling emocional. La gente no seguía a la empresa. Me seguía a mí, sin saberlo. Recordé el día que empezó todo. 5 años atrás, cuando entré como asistente creativo, la empresa era un chiste mal contado. Nadie los tomaba en serio. Rodrigo apenas sabía usar Excel y hablaba de branding como si fuera una marca de whisky. Fui yo el que propuso crear una figura pública falsa, un rostro aspiracional, cercano, humano. Un fundador carismático. Un líder que no existía. ¿Y quién va a ser? Preguntó Rodrigo esa vez. Nadie. ¿Y todos? Respondí. Yo escribía cada post. Cada historia. Cada comunicado emotivo. Cada disculpa pública cuando la cagaban. Yo era el que daba la cara en comentarios, el que calmaba incendios, el que convertía errores en empatía. Mientras Rodrigo daba entrevistas hablando de visión, yo hacía que la gente creyera en ella. Nunca pedí crédito. Error número 1. Nunca exigí contrato especial. Error número 2. Nunca mostré los respaldos. Error mortal. El celular volvió a vibrar. Esta vez una llamada. Número desconocido. Contesté. Gael, era Lidia, la directora comercial. ¿Dónde estás? En la calle, respondí. Técnicamente desempleado. Silencio. Largo. Incómodo. Rodrigo no sabe qué hacer, dijo al fin. Las métricas están cayendo. Los comentarios preguntan por ti. Solté una risa seca. Qué raro, contesté. Pensé que la empresa seguiría creciendo sin mí. Intentó negociar. Siempre lo hacen tarde. Me ofreció hablar, revisar, ver opciones. No dijo perdón. Nadie poderoso dice perdón primero. Colgué. Caminé de nuevo, ahora con un plan formándose como tormenta. Porque despedirme fue una cosa. Subestimarme fue otra muy distinta. Esa noche, mientras ellos se reunían en pánico, yo tomé una decisión que no tenía marcha atrás. No iba a pedir que me devolvieran el puesto. Iba a demostrarles exactamente quién habían echado a la basura. Y lo iba a hacer usando lo único que nunca supieron controlar. La imagen que creían suya, pero siempre fue mía. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino porque cuando el rencor se mezcla con claridad mental, el cuerpo entra en modo guerra. A las 2:43 de la mañana encendí el portátil. El mismo que la empresa olvidó reclamar. El mismo donde vivía todo. Abrí carpetas como quien revisa viejas cicatrices, estrategias, borradores, capis rechazados que luego fueron aplaudidos, audios de Rodrigo practicando discursos que yo le escribía palabra por palabra. Humor negro, sin mí, ese tipo no podía ni saludar sin parecer un imbécil. Entré al panel principal. Seguía teniendo acceso total. Nadie había cambiado contraseñas. Nadie había pensado que el que no importa podía ser el que tenía las llaves. Lo primero que vi fue el caos. Mensajes sin responder. Comentarios agresivos. Seguidores preguntando por la esencia de la marca. Uno incluso escribió. Esto ya no se siente igual, algo murió. Sí. Yo. No hice nada todavía. Me serví un trago. Whisky barato. El sabor perfecto para una traición bien administrada. A las 7 de la mañana, Rodrigo publicó algo sin mí. Lo supe apenas lo vi. Frío. Genérico. Sin alma. Un texto corporativo escrito por alguien que cree que la gente es estúpida. En menos de 10 minutos lo estaban destrozando en comentarios. Ahí entendí algo hermoso y cruel.
No tenía que atacarlos. Solo tenía que dejarlos ser ellos mismos. A las 9:12 de la mañana sonó el teléfono otra vez. Esta vez sí guardé el contacto. Rodrigo Vela. ¡Qué ironía! Gael, dijo sin saludar, necesitamos hablar. Tú ya hablaste ayer, respondí. Bastante claro, por cierto. Trató de imponer autoridad. Siempre el mismo libreto. Voz firme, amenaza velada, promesas huecas. Me ofreció volver. No mi puesto. Uno mejor. Más dinero. Más responsabilidades. Menos control creativo. O sea, esclavitud premium. No, dije. Silencio. Luego rabia. No te conviene enemistarte con nosotros. Solté una carcajada. De esas que salen del pecho, no de la boca. Rodrigo, le dije despacio, ustedes no son mis enemigos. Son mi portafolio. Colgué. A mediodía tomé la primera acción. Pequeña. Elegante. Letal. Respondí un comentario desde la cuenta oficial. Uno solo. Con el tono antiguo. El que la gente amaba. Empático. Honesto. Humano. La reacción fue inmediata. Likes. Corazones. Gente diciendo, esto sí es la marca que seguíamos. Rodrigo enloqueció. Llamadas. Correos. Mensajes desesperados. Yo respondí solo uno. Tranquilos. Estoy ayudando, gratis. Eso los volvió locos. Porque ahora sabían dos cosas. Uno, que aún tenía poder. Y dos, que no podían tocarme sin que todo ardiera. Esa noche recibí una oferta inesperada. Una empresa rival. Grande. Muy grande. Había notado el cambio. Siempre hay tiburones oliendo sangre. No respondí. Aún no. Porque antes de irme, necesitaba algo más que venganza. Necesitaba verdad. Y la verdad era esta, aunque todavía no la sabían. La imagen secreta de la empresa no solo sabía construir imperios. También sabía cómo derrumbarlos desde dentro, con una sonrisa. A la mañana siguiente desperté con 37 notificaciones perdidas y una certeza incómoda, ya no había marcha atrás. Cuando una empresa empieza a depender emocionalmente de alguien que decidió despedir, la relación está muerta, solo falta el funeral. Encendí el celular y vi el desastre en tiempo real. La publicación del día anterior había superado cualquier métrica reciente. Comentarios nostálgicos, usuarios defendiendo a la marca como si fuera una persona herida. Algunos decían que por fin había vuelto la esencia. Otros preguntaban directamente quién estaba detrás de la cuenta ahora. Nadie mencionaba a Rodrigo. Nadie nunca lo hacía, salvo cuando la cagaba. A las 16 de la mañana me llegó un correo con asunto urgente. Junta extraordinaria. Mi nombre en copia. Casi escupo el café. Humor negro delfino, me habían despedido, pero seguían necesitándome para apagar el incendio que ellos mismos encendieron. No respondí de inmediato. Dejé que hirviera un poco más. Porque la desesperación tiene mejor sabor cuando madura. Mientras tanto, empecé a hacer algo que nunca había hecho, leer todo. Mensajes antiguos, decisiones que yo había advertido que eran malas, respuestas mías ignoradas, presupuestos inflados por gente inútil con títulos rimbombantes. Era como ver una autopsia, de algo que aún respiraba. A mediodía acepté entrar a la junta, pero con una condición simple, cámara apagada. No quería ver sus caras. No todavía. Rodrigo habló primero. Voz tensa. Sin arrogancia. Eso ya era una victoria. Gael, cometimos errores, dijo. Cometimos. Qué palabra tan cobarde. La empresa atraviesa un momento delicado y creemos que tu aporte sigue siendo valioso. Valioso. No esencial. No irreemplazable. Valioso. Me mordí la lengua para no reír. Sí. Respondí. Ya no trabajo ahí.
Silencio. Alguien respiró fuerte. Otra persona tecleaba nerviosa. Lidia intentó suavizar. Podemos renegociar. Un contrato externo. Consultor creativo. Buen pago. Libertad. Ahí fue cuando exploté. No grité. Peor. Hablé despacio. 5 años, dije. 5 años construyendo una voz que no era mía ni de ustedes, sino de la gente. 5 años siendo invisible porque así les convenía. Y ayer me votaron como si yo fuera un gasto menor. ¿De verdad creen que esto se arregla con dinero? Nadie respondió. Entonces solté la bomba pequeña. La que todavía no mataba, pero advertía. Por cierto, añadí, sigo teniendo acceso a todo. No porque sea un genio, sino porque nunca se molestaron en saber quién hacía qué. La llamada se volvió un velorio. Rodrigo tartamudeó algo sobre seguridad informática. Demasiado tarde. Colgué sin despedirme. Esa tarde hice algo que me dolió más de lo que esperaba, cerré sesiones. No todas. Solo las visibles. Dejé que pensaran que habían recuperado el control. La ilusión es una droga poderosa para idiotas con poder. Pero yo me quedé con lo importante, los respaldos, las claves narrativas, los patrones de respuesta, el archivo donde estaba escrito, palabra por palabra, el manifiesto emocional de la marca. Eso no se copia. Eso se vive. Y yo era el único que lo entendía completo. Al caer la noche, la empresa publicó un comunicado oficial. Frío. Defensivo. Sin alma. Las reacciones fueron brutales. La gente no es tonta, solo finge serlo hasta que la traicionan. Apagué el celular y me quedé mirando el techo. Ahí llegó la tristeza. No por ellos. Por mí. Por haber creído que la lealtad corporativa existía. Por haber regalado partes de mi identidad a una marca que nunca supo mi nombre completo. Pero la tristeza duró poco. Porque el rencor, cuando es bien dirigido, se transforma en estrategia. Y mientras ellos perdían seguidores, contratos y credibilidad, yo empecé a construir algo nuevo. Algo mío. Sin jefes. Sin máscaras. Todavía no lo sabían. Pero la empresa no estaba cayendo por mi ausencia. Estaba cayendo porque yo, por primera vez, había decidido soltarla. El silencio posterior fue ensordecedor. No el mío, el de ellos. Cuando una empresa deja de hacer ruido es porque está sangrando por dentro. Pasaron 3 días. 3 malditos días sin que nadie supiera qué decir, ni cómo decirlo. Yo los observaba como quien mira un reality show decadente, métricas cayendo, influencers retirando colaboraciones, clientes posponiendo decisiones. Traducción corporativa, huimos antes de que esto explote. El 4.º día ocurrió algo distinto. Algo que no estaba en mis planes. Desperté con un correo que no venía de la empresa, ni de la competencia, ni de algún oportunista oliendo dinero. Venía de alguien que nunca me había escrito directamente. Asunto, sabemos quién eres. Casi poético. Lo abrí sin apuro. Cuando ya te han traicionado, el miedo pierde efecto. El mensaje era corto. Demasiado. Gael. No somos amigos de Rodrigo. Tampoco de su empresa. Pero la imagen que construiste, eso es otra liga. Queremos hablar. Hoy. Sin abogados. No firmaba nadie. Solo un número de teléfono. Me reí solo. Humor negro nivel funeral, pasé de ser invisible a ser buscado por fantasmas. Llamé. Contestó una voz tranquila. Profesional. Demasiado segura. Sabemos que te despidieron, dijo. Y sabemos que sin ti esa empresa no vale lo que presume. Eso lo sabe medio internet, respondí. No es un secreto. No, dijo. El secreto eres tú. Ahí sentí algo nuevo. No rabia. No tristeza. Orgullo. Del peligroso. Quedamos de vernos esa misma noche. Lugar neutro.
Bar discreto. Nada glamoroso. Me encantó. La gente que realmente manda nunca necesita impresionar. Mientras tanto, Rodrigo decidió hacer su última jugada desesperada. Publicó un video. Su cara. Su voz. Su liderazgo. Un desastre. El tipo sudaba. Leía. Se notaba que no entendía ni el mensaje ni a la audiencia. Prometió cambios, mejoras, escuchar a la comunidad. Palabras vacías lanzadas como monedas a un pozo seco. Los comentarios fueron una carnicería. Devuélvanos a quien escribía antes. Esto ya no es lo mismo. Se nota que echaron al cerebro. Leí uno que me dio risa y asco a la vez. Sin alma, sin rumbo, sin respeto. Exacto. Apagué el celular y salí al bar. Ahí estaba él. Traje oscuro. Sin sonrisa. Sin arrogancia. Se presentó con nombre y apellido, pero no importan. No eran ellos los protagonistas. Lo que dijo después sí. Tu ex empresa no te usó, dijo. Te explotó. ¿Y tú qué quieres? Pregunté. Se inclinó hacia mí. Que hagas con nosotros lo que hiciste con ellos, pero esta vez, con tu nombre. Me explicó todo. Proyecto nuevo. Marca naciendo desde cero. Sin rostro falso. Sin líder inflado. Autenticidad brutal. Transparencia real. Yo no sería el de atrás. Sería el centro. Escuché en silencio. Analicé. Medí riesgos. Y entonces pregunté lo único que importaba. ¿Rodrigo está involucrado? Negó con la cabeza. Perfecto, dije. Entonces síganme hablando. Al volver a casa sentí algo que no sentía desde hacía años, control. No sobre otros. Sobre mí. Pero la noche no terminó ahí. A las 2:11 de la mañana entré a redes por última vez. Solo para mirar. Y vi algo que me heló la sangre. La empresa había anunciado acciones legales. Contra mí. Por daños reputacionales. Por accesos indebidos. Por sabotaje. Reí. Fuerte. Solo. Casi maniático. Porque acababan de cometer el último error. El irreversible. No sabían que todo lo que hice estaba documentado. No sabían que nunca crucé una línea legal. No sabían que, en el fondo, la imagen que los hizo grandes jamás les perteneció. Y ahora estaba a punto de contar su versión de la historia. Dormí poco y mal. No por miedo a la demanda, sino porque la cabeza no se calla cuando por fin entiende todo. A las 6:30 de la mañana ya estaba despierto, mirando el techo, pensando en lo irónico que era que me acusaran de sabotaje cuando lo único que hice fue dejar de sostenerlos. Abrí el correo. 13 mensajes nuevos. Abogados. Notificaciones formales. Copias con tono amenazante. Palabras grandes para tapar una verdad pequeña, estaban desesperados. Leí todo con calma quirúrgica. No contesté nada. La prisa es para los culpables. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, ruido real, gente que no supiera quién carajos era yo en LinkedIn. Mientras caminaba, algo me golpeó más fuerte que cualquier amenaza legal, tristeza. No por perder el trabajo. Por perder la ilusión de que alguna vez fui parte de algo más grande que un logo. Recordé mi primer día ahí. El entusiasmo ridículo. Las ganas de comérmelo todo. El creer que si trabajabas bien, alguien lo notaba. Qué inocente de mierda fui. Volví a casa y prendí el portátil. Era hora de revisar el archivo que nunca pensé usar así, el registro completo de decisiones. Fechas. Correos. Versiones rechazadas. Advertencias ignoradas. Todo. Yo documentaba porque soy obsesivo, no vengativo. La vida decidió que esa obsesión era un seguro. Ahí estaba la prueba más clara, una cadena de correos donde yo advertía que despedirme era un error estratégico. Palabras exactas.
Respuestas de Rodrigo minimizando mi rol. Cualquiera puede escribir. Humor negro involuntario. Bendita arrogancia escrita. A las 11 de la mañana recibí otra llamada. No era Rodrigo. Era alguien nuevo. Voz joven. Tensa. Gael, soy Nicolás, del equipo legal, tragó saliva. Queríamos explorar una salida amistosa. Ahí sentí el enojo subir. No grité. No insulté. Hablé con una calma que hasta a mí me dio miedo. ¿Salida amistosa? Repetí. Me despiden sin aviso, me desacreditan públicamente y ahora me llaman amigos. ¿Sabes lo que es eso, Nicolás? Silencio. Cobardía, continué. Dile a Rodrigo que no me llame más. Que hable mi abogado. Y que cuide cada palabra que diga en público, porque yo cuidé todas las mías durante 5 años. Colgué. El resto del día fue una mezcla rara de tensión y claridad. Revisé el proyecto nuevo. Acepté avanzar. Firmamos un preacuerdo simple. Nada extravagante. Lo esencial, control creativo total y mi nombre al frente. Por primera vez, no iba a esconderme detrás de una máscara. Esa noche publiqué algo. No desde ninguna cuenta corporativa. Desde la mía. Personal. Pequeña. Honesta. No ataqué. No acusé. Solo escribí sobre identidad, trabajo invisible y límites. Sin mencionar a nadie. Sin dramatismo. Explotó. Compartidos. Mensajes privados. Gente contando historias parecidas. Empleados quemados. Creativos usados. Personas que se vieron reflejadas. Eso dolió, y sanó al mismo tiempo. Rodrigo reaccionó mal. Muy mal. Publicó otro comunicado, esta vez más agresivo. Negó mi importancia. Se atribuyó todo. Me llamó colaborador menor. Reí. Con tristeza, pero reí. Porque en ese momento entendí algo clave. Él necesitaba borrar mi figura para sobrevivir. Yo no necesitaba borrarlo para avanzar. Pero la calma duró poco. A medianoche, revisando un respaldo antiguo, encontré algo que me dejó helado. Un contrato. Uno que nunca firmé. Con mi nombre. Mi rol. Y una cláusula escondida que explicaba todo. No me habían despedido por reestructuración. Me habían despedido por miedo. Porque alguien más había descubierto quién era yo en realidad. Y había decidido usarme como moneda de cambio. Cerré el portátil despacio. El enojo volvió, pero ahora era distinto. Más frío. Más peligroso. Porque ya no se trataba solo de una empresa incompetente. Se trataba de una traición más grande. Una que todavía no entendía del todo. Y supe, con una certeza incómoda, que la historia que yo creía controlar apenas estaba mostrando su verdadero antagonista. Me quedé mirando la pantalla apagada como si fuera un espejo que ya no me devolvía la misma cara. Ese contrato falso no era un error administrativo. Era una jugada. Fría. Calculada. Y demasiado bien hecha para venir de Rodrigo, que apenas sabía firmar sin mancharse el traje. Lo abrí de nuevo. Línea por línea. Ahí estaba mi nombre completo, un cargo inflado que jamás tuve y una cláusula venenosa, cesión total de derechos creativos presentes y futuros. Traducido al idioma real, todo lo que yo tocara, pensara o pariera creativamente, era de ellos. Incluso después de irme. Sentí náuseas. No miedo. Asco. Busqué metadatos. Fecha de creación. Usuario. No coincidía con ningún equipo interno. Eso me confirmó lo que ya intuía, alguien externo había metido mano. Alguien con interés real en mí, no en la empresa. A las 3:18 de la mañana recibí un mensaje nuevo. Número desconocido. Otra vez. Ya lo viste, ¿verdad? No pregunté quién era. No hacía falta. Eso es falsificación, respondí.
Tardaron un minuto en contestar. Un minuto eterno. No si nunca llega a un juez. Ahí apareció el verdadero enojo. Del que aprieta la mandíbula y te seca la garganta. ¿Qué quieren? Escribí. Que te quedes quieto. Que no hables. Que no construyas nada nuevo. Al menos por ahora. Leí eso 3 veces. Humor negro involuntario, querían apagar a alguien cuya única habilidad era encender cosas. No, respondí. La respuesta fue inmediata. Entonces prepárate. Bloqueé el número. Respiré hondo. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido al miedo, pero también una claridad brutal. No estaban intentando ganarme. Estaban intentando borrarme. A la mañana siguiente llamé a un abogado. No uno cualquiera. Uno viejo. De esos que ya no creen en discursos ni en títulos. Le mostré todo. No dijo nada durante 20 minutos. Luego sonrió apenas. Esto es hermoso, dijo. Es ilegal por donde lo mires. Entonces, ¿por qué siento que estoy perdiendo? Pregunté. Porque todavía estás pensando como empleado, respondió. No como amenaza. Eso me reordenó el cerebro. Decidimos algo simple y elegante, no atacaríamos el contrato. Atacaríamos el contexto. La historia completa. La verdad documentada. Porque una mentira aislada puede sobrevivir, pero una mentira rodeada de hechos se ahoga sola. Mientras tanto, el proyecto nuevo avanzaba rápido. Demasiado rápido. Reuniones. Estrategia. Ideas fluyendo sin censura. Yo hablaba con mi nombre. Sin máscaras. Y la respuesta era brutal. Gente conectando. Creyendo. Siguiendo. Eso llamó atención. Rodrigo publicó una última cosa sobre mí. Directa. Sucia. Me llamó desleal. Dijo que yo había traicionado la confianza de la empresa. No respondí. Esa noche, alguien tocó la puerta de mi apartamento. No golpeó. Tocó. 2 veces. Preciso. Seguro. Abrí. Era Lidia. Ojeras. Cara cansada. Sin maquillaje corporativo. Sin discurso. No vengo por ellos, dijo. Vengo por mí. La dejé pasar. Me contó todo. Reuniones secretas. Inversionistas nerviosos. Presión externa. Una firma grande interesada en comprar la empresa, siempre y cuando yo desapareciera del mapa creativo. Yo era un riesgo. Un factor no controlable. Te vendieron, dije. Asintió, con lágrimas contenidas. Y ahora quieren venderte de nuevo, añadió. Pero más barato. Se levantó y antes de irse me dijo algo que cerró el círculo. Ellos creen que eres una herramienta. Pero yo sé que eres el incendio. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Solo. Con rabia. Con tristeza. Con una certeza nueva. El giro no iba a hacer que yo los destruyera. El verdadero giro sería que ya no podían usarme ni como víctima ni como arma. Y esa decisión iba a costarles todo lo que creían controlar. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. No hice drama. No respiré hondo. Simplemente me quedé ahí, sintiendo como algo se acomodaba por dentro. No era paz. Era determinación. De la que no pide permiso. Lidia había confirmado lo que el contrato falso insinuaba, yo no era un empleado despedido, era una variable incómoda en una operación más grande. Inversionistas. Compra. Venta. Silencio comprado. Y yo, estorbando con mi manía de existir. Me levanté y encendí el portátil otra vez. Esta vez no para revisar el pasado, sino para diseñar el siguiente movimiento. Llamé a mi abogado. Luego al equipo del proyecto nuevo. No entré en detalles. Solo dije una frase que los dejó callados.
Aceleramos todo. Hoy. Durante 12 horas seguidas trabajamos como si el tiempo se estuviera acabando. Marca, manifiesto, estructura legal, narrativa pública. Nada de humo. Nada de promesas vacías. Si iban a intentar borrarme, yo iba a tatuar mi nombre en algo que no pudieran controlar. A las 11:40 de la noche, publicamos el anuncio. No fue épico. No fue grandilocuente. Fue honesto. Un video corto. Yo hablando a cámara. Sin música. Sin eslogans. Me cansé de construir identidades ajenas. Esta vez, la historia es mía. Eso fue todo. La reacción fue inmediata. No viralidad hueca. Interés real. Gente preguntando. Medios pequeños escribiendo. Creativos ofreciendo colaborar sin pedir nada a cambio. Cuando construyes desde la verdad, la gente lo huele. A la mañana siguiente, la empresa de Rodrigo entró en pánico público. Un comunicado apresurado. Otro video torpe. Intentaron desacreditarme sin nombrarme. Un clásico. El problema es que cuando ya no controlas la narrativa, cada palabra que dices te delata. A mediodía recibí la llamada que estaba esperando. No de Rodrigo. No de abogados. De alguien más arriba. Mucho más arriba. Gael, dijo una voz grave. Podemos arreglar esto. No está roto, respondí. Solo dejó de ser suyo. Me ofrecieron dinero. Mucho. Cifras que marean. A cambio de una sola cosa, silencio. Que no contara mi historia. Que no siguiera construyendo. Que me tomara un descanso. Humor negro puro, querían comprar mi ausencia. No vendo silencios, dije. Ya lo intentaron con mi trabajo y miren cómo terminó. Colgué. Esa noche, mi abogado me confirmó algo clave, el contrato falso había sido usado antes. Con otros. Gente que aceptó. Que desapareció creativamente. No por incompetentes. Por cansados. Sentí tristeza por ellos. Y rabia por mí. Porque estuve a punto de ser uno más. Decidí entonces hacer algo que nadie esperaba. No los ataqué. No publiqué pruebas. No expuse nombres. Hice algo peor. Conté mi proceso. Mi caída. Mi reconstrucción. Sin villanos explícitos. Sin acusaciones directas. Dejé que la gente sacara sus propias conclusiones. Y lo hicieron. Rápido. Brutalmente. Los inversionistas se echaron atrás. Nadie quiere comprar una empresa con olor a manipulación. Rodrigo desapareció de redes. Lidia renunció. La empresa empezó a desmoronarse desde adentro, no por mí, sino por lo que yo dejé de sostener. Pero el verdadero golpe vino después. Recibí un mensaje de uno de los inversionistas caídos. Breve. Directo. No sabíamos que eras tú. Sonreí. Con cansancio. Con orgullo. Con una paz rara. Porque por fin entendí el giro completo de esta historia. No me despidieron sin saber quién era. Me despidieron porque ya lo sabían. Y aún así, creyeron que podían controlarme. Se equivocaron. Y lo peor para ellos. Es que esta vez, no pienso desaparecer. Cuando ese mensaje llegó, no sabíamos que eras tú, sentí algo que no esperaba, cansancio. No victoria. No euforia. Un cansancio profundo, de esos que vienen después de sobrevivir a algo que pudo haberte triturado sin dejar rastro. Apagué el celular y me quedé mirando la pared. Pensé en cuántas veces había dudado de mí mismo mientras otros apostaban en silencio con mi talento. Pensé en todos los seres muy bueno, pero, que me tragué durante años. En cada vez que bajé la cabeza porque así funcionan las empresas. Qué mentira tan cómoda. El proyecto nuevo seguía creciendo. No como un cohete, sino como algo más peligroso, sólido. Clientes reales. Expectativas claras. Nada de promesas mágicas.
Y, por primera vez, yo era el filtro. Yo decía no. Yo ponía límites. Yo firmaba con mi nombre y no con una sombra. Pero la calma nunca llega sola. Siempre viene acompañada de una última prueba, como si la vida quisiera asegurarse de que ya no eres el mismo imbécil de antes. Una tarde, mientras revisaba correos, vi el remitente que no quería volver a ver, Rodrigo Vela. No asunto. No saludo. Solo un archivo adjunto. No lo abrí de inmediato. Me serví un café. Negro. Sin azúcar. Ironía pura. Luego lo abrí. Era un video. Rodrigo, sentado en una oficina que ya no parecía tan lujosa. Sin sonrisa. Sin guión bien escrito. Por primera vez, sincero. O al menos cansado. Gael, dijo. No voy a justificarme. Te usamos. Yo te usé. Y cuando me dijeron que eras un riesgo, elegí salvarme. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. La verdad. Tarde, fea, pero real. Pensé que eras reemplazable, continuó. Pensé que la marca era más grande que tú. Me equivoqué. No pedía perdón. Pedía alivio. Van a cerrar la empresa, dijo al final. No por ti. Por todo. Yo solo quería que lo supieras. Apagué el video sin responder. No sentí alegría. Tampoco lástima. Sentí algo más incómodo, entendimiento. Rodrigo no era un villano brillante. Era un cobarde común con poder prestado. Y eso, de alguna forma, lo hacía más peligroso y más triste. Esa noche salí a caminar. Sin rumbo. Pensando en cómo algo que empezó como un despido terminó convirtiéndose en una disección completa del sistema. En cómo el rencor me empujó, pero la claridad me sostuvo. Me di cuenta de algo que me golpeó fuerte: si ellos no me hubieran despedido así, si no me hubieran subestimado, probablemente yo seguiría ahí. Invisible. Cómodo. Quejándome en silencio. El dolor me sacó. El desprecio me despertó. Volví a casa y escribí una última publicación sobre el tema. No sobre ellos. Sobre mí. Sobre dejar de pedir permiso. Sobre entender cuando un lugar ya no te merece. La respuesta fue brutal. No aplausos. Confesiones. Gente diciendo esto me pasó, esto soy yo, esto necesito. Ahí entendí el verdadero alcance de todo esto. Yo no era solo la imagen secreta de una empresa. Era el espejo incómodo de muchas. Pero todavía faltaba algo. Algo que cerrara el círculo de verdad. Algo que ni Rodrigo ni los inversionistas esperaban. Porque mientras todos pensaban que la historia terminaba con su caída, yo estaba a punto de descubrir hasta qué punto mi nombre había sido usado sin que yo lo supiera. Y ese descubrimiento iba a cambiar no solo mi historia, sino la de muchos más. El descubrimiento no llegó como una bomba. Llegó como una astilla. Pequeña. Molesta. Imposible de ignorar. Todo empezó con un correo que casi borro sin leer. Asunto genérico. Demasiado. Algo como consulta de derechos. Venía de una agencia europea. Pensé que era spam elegante hasta que leí la primera línea. Nos gustaría confirmar si usted es el Gael Montoya que figura como autor intelectual de la estrategia Octubre de 47. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. La estrategia Octubre de 47 era mía. Totalmente mía. Pero jamás la publiqué con ese nombre. Nunca la presenté fuera de la empresa. Y, definitivamente, nunca la licencié. Respondí con cautela. 2 líneas. Nada más. Depende del contexto, ¿dónde figura eso? La respuesta llegó una hora después. Con documentos adjuntos. Ahí se me cayó el mundo. Mi nombre estaba en al menos 7 proyectos que yo no conocía. Campañas internacionales. Consultorías fantasma. Estrategias clonadas con ligeros cambios.
En algunas figuraba como autor base. En otras, directamente como consultor externo. Firmas falsificadas. Correos que no envié. Contratos que nunca vi. Habían usado mi trabajo como moneda de cambio en negociaciones donde yo ni siquiera existía como persona, solo como activo. Me temblaron las manos. No de miedo. De furia. Todo encajó de golpe, el contrato falso, el interés de inversionistas, el intento desesperado de silenciarme. Yo no era solo una imagen secreta. Era un recurso explotable, replicable, vendible. Me senté. Respiré. Y por primera vez en toda esta historia, dudé. Porque ya no se trataba solo de orgullo o justicia personal. Se trataba de algo más grande. Si hablaba, no solo se caía una empresa. Se caían acuerdos. Agencias. Nombres pesados. Gente con abogados mejores que los míos. Llamé a mi abogado. Le envié todo. No dijo nada durante un rato largo. Esto, dijo al fin, no es un caso laboral. ¿Entonces qué es? Es un sistema. Eso me asustó más que cualquier demanda. Esa noche no dormí. Pensé en callarme. En aceptar dinero. En seguir con mi proyecto nuevo y dejar que el pasado se pudriera solo. Pensé en ser inteligente, según la definición cobarde de inteligente. Pero también pensé en algo que no me dejó en paz. ¿Cuántas personas más habían sido borradas como yo? A la mañana siguiente tomé una decisión que me costó el estómago, pero me devolvió la espalda recta. No iba a denunciar públicamente todavía. Iba a documentarlo todo. Contacté a 2 personas más. Creativos que habían desaparecido de repente. Uno aceptó hablar. Otro colgó llorando. El tercero me escribió, pensé que estaba loco. No lo estaban. En una semana armamos un archivo que daba miedo. Patrones. Fechas. Empresas distintas usando las mismas tácticas. El mismo tipo de contratos. La misma amenaza disfrazada de oportunidad. Y ahí apareció el nombre que faltaba. El que conectaba todo. No era Rodrigo. No eran los inversionistas. Era una consultora grande. Muy grande. Especializada en optimización de talento. Humor negro, optimizar significaba exprimir y borrar. Cuando vi ese nombre, entendí el giro real de esta historia. Mi jefe no me despidió por error. La empresa no colapsó por incompetencia. Todo había sido una extracción. Me usaron. Me vendieron. Intentaron reciclarme sin que yo hablara. Pero cometieron un error fatal. Creyeron que yo solo sabía crear historias para otros. No entendieron que también sabía contar la mía. Y cuando esa historia saliera completa, no habría comunicado, contrato ni dinero suficiente para detenerla. La consultora tenía un nombre elegante. Demasiado limpio para la mugre que escondía. De esas que hablan de talento, sinergias y optimización humana mientras drenan a las personas como si fueran baterías recargables. No la mencioné en voz alta todavía. Nombrar al monstruo antes de tiempo solo sirve para que se esconda mejor. Durante 2 semanas trabajé en silencio. Silencio real. Nada de publicaciones, nada de indirectas. Dejé que pensaran que me había cansado, que había elegido el camino cómodo. El sistema confía demasiado en el agotamiento ajeno. Cree que todos se rinden igual. Mientras tanto, armé el mapa completo. No era una conspiración cinematográfica. Era peor, era eficiente. Empresas medianas con ambición, consultoras con contactos, inversionistas con prisa. Detectaban talento clave, lo exprimían, lo invisibilizaban y luego vendían el modelo a otra empresa. Si el talento se revelaba, lo aislaban con contratos grises y miedo legal. Si aceptaba dinero, desaparecía. Si hablaba, lo enterraban en litigios. Yo estuve a un correo de distancia de desaparecer. Eso me dio náuseas. Hablé con más personas. Diseñadores. Estrategas. Redactores.
Uno había terminado manejando Uber después de firmar algo que no entendió. Otra creía que su bloqueo creativo era depresión. No lo era. Era trauma laboral maquillado de falta de disciplina. Cada historia era distinta. El patrón, idéntico. El proyecto nuevo seguía creciendo, pero ahora lo veía distinto. Ya no era solo una empresa. Era una prueba viviente de que el sistema no era inevitable. Que se podía construir sin triturar a nadie. Eso me dio algo más peligroso que rabia, legitimidad. Mi abogado fue claro. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. Decidimos el formato. No denuncia viral. No show. No héroe solitario. Eso lo absorbe el sistema y lo escupe como entretenimiento. Hicimos algo más incómodo. Un informe. Frío. Documentado. Con pruebas verificables. Nombres codificados. Flujos claros. Sin emociones explícitas. Solo hechos. Lo enviamos a periodistas específicos. De los que no buscan clics rápidos. De los que saben esperar. El primer correo volvió rebotado. El segundo también. El tercero respondió con una sola línea. ¿Puedes probar esto? Sonreí por primera vez en días. Sí. Esa noche recibí otro mensaje anónimo. Distinto tono. Menos amenaza. Más súplica. Esto no te conviene. No respondí. Al día siguiente, otro. Podemos protegerte. Tampoco. Porque ahí entendí algo que me terminó de romper y de armar de nuevo. Nunca estuvieron interesados en destruirme. Solo querían que yo me destruyera solo, dudando, callando, cediendo. No lo hice. Cuando el primer periodista confirmó que iba a publicar, me senté en el suelo de la sala. No por miedo. Por respeto al momento. Pensé en el Gael de 5 años atrás, emocionado, ingenuo, creyendo que el talento era suficiente. Ojalá pudiera decirle algo. Pero no hace falta. Porque esta historia ya no era solo mía. Era de todos los que fueron borrados con una sonrisa corporativa. Y mientras la fecha de publicación se acercaba, con llamadas frenéticas moviéndose en la sombra, supe que el verdadero giro no iba a ser legal ni mediático. El verdadero giro sería este. El sistema que me usó como recurso iba a tener que explicarle al mundo. ¿Por qué necesitaba borrar personas para funcionar? Y esa pregunta no se responde con dinero. El artículo salió un martes a las 6 de la mañana. Sin anuncio previo. Sin teaser. Sin dramatismo. Solo un título incómodo y un subtítulo peor. El talento invisible, como algunas empresas crecen borrando a quienes la sostienen. No decía mi nombre. No hacía falta. Leí las primeras líneas con una calma rara, como si ya no me pertenecieran. Ahí estaba todo, los contratos clonados, las firmas falsas, la rotación sospechosa de creativos estrella, los testimonios cruzados, los correos, los patrones. Frío. Preciso. Imposible de ignorar. A las 6:17 de la mañana mi celular explotó. Mensajes. Llamadas. Números desconocidos. Silencios largos de gente que antes hablaba demasiado. La consultora emitió un comunicado tibio a las 7:02. Nadie les creyó. A las 9:30, 2 empresas cortaron relación públicamente. A las 11, un socio filtró más información para proteger su reputación. El sistema empezó a devorarse a sí mismo. Rodrigo me escribió por última vez. No para justificarse. No para pedir perdón. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Le respondí con la única verdad que importaba. Yo tampoco. Por eso funcionó. Pero el verdadero giro no fue mediático. Ni legal. Ni siquiera económico. Fue personal. Esa misma tarde recibí un correo interno del proyecto nuevo. El equipo celebraba. Proponían campañas. Hablaban de crecimiento. De expansión.
de oportunidades. Leí todo con atención, y sentí una incomodidad conocida. Ahí entendí lo último que me faltaba entender. Yo no había escapado del sistema. Estaba a punto de repetirlo, pero con mejor discurso. Cerré el portátil. Caminé hasta la ventana. Pensé en todos los que habían sido usados. En lo fácil que es cruzar la línea cuando ahora el poder está de tu lado. En lo tentador que resulta creer que, como sufriste, estás autorizado a hacer sufrir distinto. No. Esa noche tomé la decisión más difícil de toda la historia. No expandí. No crecí rápido. No acepté capital agresivo. Convertí el proyecto en algo limitado. Transparente. Con reglas claras. Con contratos legibles. Con derecho a decir no sin castigo. Perdí dinero potencial. Gané algo mejor, coherencia. Algunos se fueron. Otros se quedaron. Los que se quedaron, lo hicieron sabiendo exactamente dónde estaban parados. Meses después, la consultora cambió de nombre. Como siempre. Algunos ejecutivos cayeron. Otros se reciclaron. El sistema no murió, pero quedó expuesto. Y eso lo vuelve torpe. Vulnerable. Yo seguí adelante. No como imagen secreta. No como salvador. Como alguien que entendió a tiempo. Porque este es el giro que nadie espera cuando empieza una historia de venganza corporativa. No gané porque ellos cayeran. Gané porque yo dejé de necesitar que alguien cayera para sentirme valioso. Mi jefe me despidió sin saber quién era. La empresa creyó que sin mí no pasaba nada. Y tenían razón en algo, al final. Sin mí. Dejaron de ser lo que fingían. Y yo, por primera vez, empecé a ser exactamente quien era. Fin.